Como me gusta esto que acabas de decir, le tenemos tanto miedo a esas posesiones, la posesión del demonio, y hay tantas películas ahorita el 31 de octubre de todo eso, del 666 y todo eso, cuento cuando, ¿cuántos de nosotros no estamos poseídos por una visión, dizque por un objetivo, dizque por un deber ser, o incluso cuántos no estamos poseídos por un mandato familiar de cómo deberíamos hacer la vida, ¿no? Y si vamos a ver esas películas y nos asustamos y todo, cuando estamos aquí haciéndolas en vivo y en directo, interpretándolas. eh, interpretándolas, somos zombies, vamos muertos en vida por ahí y estamos poseídos por una visión idealista debería tener el trabajo perfecto, la pareja perfecta, la forma perfecta de hacer la vida, ¿no? Javier, hay un tema aquí que quisiera poner en analogías. Fíjate cómo cuando estamos en Piscis o en casa 12 rumbo a nacer, al ascendente, eh, podríamos llegar y decir en el octavo y noveno mes que empezamos a sentir las contracciones de mamá y que vamos a salir al mundo, podríamos empezar a decir, ay, por culpa de esas contracciones de mi mamá voy a nacer, por culpa de que estornudo duro, por culpa de que no está durmiendo bien, ¿sí? Y entonces engancharme, ¿no? Pero nazco porque tengo que nacer a los 9 meses y punto, ¿sí? Lo mismo, voy a poner en analogía, casa 4, casa 5, ¿sí? Pero Sí. ¿por qué mi papá por qué tenía un amante? ¿Pero por qué se divorciaron? ¿Pero por qué mi vida caótica a nivel familiar? ¿Por qué la vida no pudo seguir exactamente igual? ¿Sí? A ver, ya tienes más de 20 y pico de años. El único mamífero que yo creo que se la pasa tanto tiempo detrás pues tiene que en algún momento romperse esa simbiosis familiar y que ojalá se rompa, ¿sí? Porque hay gente con unas capacidades enormes de sostener lo insostenible que siguen manteniendo en el tiempo como si fueran todos bebés al respecto y hasta que se mueren. Yo no sé cómo lo hacen, pero en fin. Bueno, a lo que voy con esto es que en la casa 8 vuelve y sucede exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces puedo decir, por esa traición, es que me traicionó mi amigo, es que me traicionó mi familia, me traicionó fulano y sutano, el Estado mismo me traicionó, ¿sí? O por esa negligencia, es que no me vieron, es que no están atentos de mí, es que yo con todo lo que doy, con todo lo que hago y nada, ¿sí? O el abandono, puedo sentirme abandonado. Entonces, lo que quiero mostrar con estos ejemplos es que no es un tema de que los otros me hagan. Mamá no me hizo algo para que tuviera las contracciones y yo naciera. La familia no entró en crisis o no entraron mis papás en su tercera edad porque tienen algo contra mí o porque el tiempo tiene algo contra mí para que yo saliera de la casa materna. Y lo mismo pasa en la casa 8. No es que los enemigos y la gente alrededor tenga algo contra mí o mis amigos, esos tan queridos que me traicionaron, sino que todo eso son símbolos y señales que están diciendo es el momento de nacer. Entonces, en lugar de tú juzgarte en casa 8, decir, yo cómo fui a decir esto, y a mí cómo me fue a salir estas palabras de mi boca y armar semejante guerra acá o semejante situación, o en lugar de quedarme con, es el colmo, mi amiga, mi hermana, o mi novia o mi pareja me ha traicionado. No miremos esto como que alguien está tratando de hacerte daño, sino míralo como un símbolo en donde esas situaciones están diciendo, tienes que nacer, se acabó el tema, se acabó el tiempo. Así como en la casa 12 las contracciones te llamaron a la vida Mm. y como en la casa 4 el tiempo que pasó en el clan ya fue más que suficiente y ese castillo adorado ya está agrietado y ya no tiene más para darte, pues lo mismo pasa en la Mm. casa 8. Todo lo que aparentemente sucede como una traición o digno de venganza y demás es simplemente una palanca, una fuerza, una herramienta que te está diciendo, a ver, ¿dónde es que está tu real propósito? ¿Dónde es que está tu visión de vida? ¿Dónde es que está la trascendencia a lo que viniste? ¿Sí? Sagitario, sale de Escorpio a Sagitario, ¿sí? Entonces, desde esta perspectiva, por una pregunta también que me estaban haciendo aquí en el chat, es que no tengo planetas en casa 8, entonces, ¿qué pasa? O es que, sí, entonces quiero mostrarlo ya a nivel astrológico,
Observemos que donde está Escorpio en la carta natal y los planetas que tenemos a nivel natal en Escorpio, entonces digo, no, yo tengo a Escorpio rigiendo mi casa 4, mi casa 5, lo que sea, pues de eso es que se va a cargar Escorpio y de eso es que va a buscar para rayos en el exterior para decir me traicionaste, me abandonaste, me no sé qué, pero realmente son proyecciones, porque eso es lo que necesito para apalancarme, ¿sí? Nada mejor que un buen duelo, una buena tusa, le decimos acá en Colombia, cuando la novia se va o cuando se rompe una relación vincular, nada mejor que que el buen duelo para que tú despiertes, espabiles y digas, ¿y dónde es que estaba mi vida? Yo todo se lo estaba dejando y entregando a la otra persona, me olvidé de mí, carambas, ¿sí? Entonces, el duelo me pone en ese contacto de despertar, pero no es porque la otra persona te haya traicionado, pues sí, o sea, físicamente te pudo cambiar por otro, en fin, o te pudo decir algo horrible, lo que sea, pero obsérvalo como un símbolo, como un espejo, simple y llanamente, como las contracciones de mamá para nacer, como el hogar que ya está tan viejo que necesito empezar mi sustancia y salir de casa materna, como la traición que aparentemente pasa del exterior, que simplemente son las contracciones que te están llamando a tu nacimiento, a lo que eres realmente. Claro, en lo que mencionabas, en las casas de agua nosotros nacemos, en las casas nos conectamos otra vez con esa esencia de volver a nacer, de volver a iniciar. Y Escorpio siempre tiene esa sensación de ser fango, no es fangoso, es lodo, es oscuro. Por ejemplo, si empezamos a darle como vida de pronto a cómo sería un lugar muy escorpiano, pues tiende a ser oculto, tiende a ser más no poco visible, donde no hay mucha luz, ¿sí? Donde la luz la podemos ver en una línea o en un pequeño agujero que es muy semejante a como nosotros nacemos. Escorpio también es la manera en la que nos dice la vida a todos nosotros, como tengamos la carta, pero hablando de manera general, muy psicológica de Escorpio y Casa 8, ¿cuánto es el precio y el valor que te das a ti mismo en cuanto a autoestima, en cuanto a esencia, y cuánto le entregas a la parte egoica? Por eso en Escorpio, si yo no valoro mi vida no es valiosa para nadie. Y es algo crudo. Ay, sí, es verdad. Si tú no valoras tu propia vida, tu propia existencia, pues es imposible que otro la valore más que tú. Si en primera tenencia, pues te tienes a ti mismo, y si de entrada hay poco valor en ti, no esperes que alguien valore más eso. Lo va a valorar muchísimo por debajo porque tienen sus propios valores por encima. Y está bien, así funciona. Por eso es como muy desde adentro, es como muy desde el punto de que a veces nos creemos tanto en la casa uno que siento que el otro me hizo y resulta que el otro lo hizo más por él, por su destino, por sus elecciones, porque se valora tanto que dijo, ay no, yo me voy para acá. Y en reflejo a eso, como tú lo mencionabas con los símbolos, creo yo que es que me hizo. Y el otro, si tuviéramos un termómetro, una radiografía para mirar cuál fue esas ganas de hacerte daño, ni se le pasó por la mente. Ni se le pasó por la mente, simplemente está siendo honesto, honesta a él mismo, a sus creencias, a sus elecciones de vida y está eligiendo otra cosa para su vida, pero que eso en reflejo de oposición, Tauro, Escorpio, en reflejo mío, yo lo observo como que se enganchó y se ensañó conmigo. No, ese es el punto de que he trabajado tanto mi casa uno, he trabajado tanto ese yo, que siento que muchas veces mi vida es tan importante para el otro y no. Es que Javier, eh, nadie te puede herir, entiéndelo, nadie te puede herir. Lo único que hacen las personas es mostrar dónde tienes la herida, ¿sí? Y no es que la otra persona diga es que te voy a hacer daño. Por más de que incluso tenga esa obsesión, si tú no tienes herida donde te quiera hacer daño, te resbala, ¿sí? Pero el otro llega a tocar lo que a ti ya te duele de base, ¿sí? Entonces no es que vengan a traer, no es que me traicionó, no, no te traicionó, te mostró dónde tú estás herido en combate y con una herida de vida o muerte que debes curar, porque en la medida en que te ha dolido más eso es porque más abierta la tienes,
¿sí? Por lo tanto, no se trata de encontrar en el otro el verdugo, se trata es de ver, gracias al otro, me reconozco en mis propias heridas. ¿De dónde viene? Esto que me está ardiendo, ¿dónde lo había sentido otra vez en mi vida? ¿En qué momento? ¿Será por allá hacia los 7 años? ¿Será con la negligencia de mamá? ¿Sería con el abandono o la traición que viví en aquella época? Y ni siquiera son mamá o papá los que me hirieron y generaron esa herida. Ellos simplemente mostraron un trabajo del alma que Mm. vengo yo a transformar en este proceso de vida. Ellos simplemente fueron esos grandes maestros a través de los cuales yo puedo tener esa percepción en este momento de mi vida. Y no está en que mi papá o mi mamá me pidan disculpas o que incluso mi ex esposa o mi expareja me pida disculpas por lo que hizo o dejó de hacer. Es que eso es lo de menos. Acá lo único que importa es, me mostró un proceso interno, ¿qué voy a hacer Mm. con esto? ¿Será que necesito rehacer mi propia historia personal, mi propia narrativa del tema?